creación de una tercera república. Vuelvo al tema de la Tercera República, porque es un tema que los historiadores han discutido. Ciertamente, digamos, Costa Rica, desde que se declara independiente en 1821, ¿verdad? Fecha que celebramos el 15 de septiembre, aunque en realidad la fecha de nuestra independencia es el 29 de octubre de 1821. Pero bueno, por convención solemos hacerlo el 15 de septiembre. Y desde ahí, digamos, se instaura, digamos, la primera constitución, la famosa constitución de los noblados del día, que efectivamente es de régimen republicano, es decir, hay una división de poderes, ¿verdad? Entonces, digamos, Costa Rica desde sus inicios es una república. La mayoría de las constituciones son de carácter republicano y eso, digamos, es importante decirlo. Pero, digamos, hay hechos que marcan, digamos, la vida de un país y esto tiene que ver también con gobernantes. Efectivamente, José María Castro Madrid es el creador, digamos, de lo que podríamos llamar la primera constitución en donde se dice Costa Rica es una república libre, independiente, soberana. Y sus poderes son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, digamos, esa declaración de 1848, digamos, inaugura lo que se llama la Primera República en Costa Rica. Entonces, tampoco es que, digamos, fue un hecho significativo, fue una constitución mucho más elaborada, pero tenía una grandísima particularidad en que a veces los historiadores no se detienen a decirlo. Y es que esa constitución se redactó para separarnos de la Federación Centroamericana, porque desde 1824, con algunas interrupciones, Costa Rica había pertenecido a la Federación de Repúblicas Centroamericanas y fuimos parte integrante de la Federación de Repúblicas Centroamericanas. Castro Madrid, con su constitución, rompe con los gobiernos que constituían esa federación para constituir una república independiente y soberana, que es la República de Costa Rica. Y entonces, digamos, es un pequeño detalle que no es semántico, es de estructura constitucional y de estructura organizativa del Estado. Digamos, ese es un punto, digamos, medular. La Segunda República es mucho más complejo porque efectivamente la Segunda República tiene que ver con la historia reciente de Costa Rica, efectivamente, cuando a través de un golpe de Estado, José Figueres asume el poder y dentro de lo que él denominó la Junta Fundadora de la Segunda República, se convoca a una constituyente. Y a veces eso nosotros lo hemos ignorado en la historia política de Costa Rica. Si bien es cierto, José Figueres llega al poder a través de un golpe de Estado, después de unas elecciones que fueron anuladas por el Congreso y en donde había dudas de si el expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia había ganado esa elección o si había sido su rival Otilio Ulate. Ante la duda y ante la evidencia de la quema de papeletas electorales, el Congreso el 12 de marzo decide declarar nulas las elecciones y esto provoca
el levantamiento de lo que ya José Figueres había formado, que era el Ejército de Liberación Nacional. Y ese Ejército de Liberación Nacional se proclama en el nuevo gobierno de Costa Rica después de 44 días de una lucha sangrienta contra las fuerzas que lograron unirse de el calderonismo y de el vanguardismo, de Vanguardia Popular de Manuel Mora. Eso es interesante porque también muchas veces no se ha dicho, eso no se ha dicho y tratamos de esconderlo en la historia. Las grandes reformas sociales en Costa Rica contaron con el apoyo de la administración de Rafael Ángel Calderón Guardia, evidentemente que como presidente es el que las emite, ¿verdad? Es el presidente quien las emite. Y del apoyo de el líder del partido Vanguardia Popular, que en 1931 se llamó Partido Comunista. Y que vean ustedes lo interesante, porque aquí hubo mediación de la iglesia. En 1942, Monseñor Sanabria reúne a Manuel Mora y al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y les dice: mientras el Partido Comunista se llame Partido Comunista, yo nunca apoyaré las reformas sociales. Si ustedes quieren que la iglesia entre a integrarse, digamos, dentro de esas reformas sociales de la década de inicios del 40, porque en esas reformas, don Manuel Mora, como miembro del partido Vanguardia Popular, le ofrece el apoyo a Rafael Ángel Calderón Guardia. Y Calderón Guardia acepta. Y entonces, digamos, se prepara, digamos, la elección en 1944 y ya en 1944, digamos, el voto se divide. El voto para diputados será para, digamos, Vanguardia Popular, pero el voto presidencial será para Teodoro Picado. Teodoro Picado gobierna de 1944 a 1948 y en ese preciso momento, en las elecciones del primer domingo de febrero de 1948, es cuando surge ese conflicto con José Figueres y su Ejército de Liberación Nacional. Pero todo este periodo que estamos hablando entre 1940 y 1948 es lo que llamamos el periodo reformista. Y en ese periodo reformista, lo que les decía es que no hay que negar el papel que jugaron, digamos, el partido Vanguardia Popular y el apoyo que recibió, digamos, Rafael Ángel Calderón Guardia y que también lo recibió Teodoro Picado Michalski, presidente de Costa Rica, y quien fue el que recibió el golpe de estado de José Figueres Ferrer, quien se proclama como dictador presidente de la República, funda una segunda república, gobierna por decreto y uno de esos decretos es el convocar a una constituyente el 8 de diciembre de 1948. Hay elecciones para nombrar esa constituyente. En esas elecciones no había Partido Liberación Nacional. La mayoría de los diputados van a ser del Partido Unión Nacional de Otilio Ulate, del Partido Demócrata recién fundado, donde están, digamos, los jóvenes intelectuales, figuras prominentes, digamos, en esa constituyente, en que aparece Rodrigo Facio y aparece el profesor Monge, también rector, ambos rectores de la Universidad de Costa Rica, y bueno, se entra a la etapa. La primera etapa fue conocer el proyecto de constitución presentado por la Junta Fundadora de la Segunda República. Debido a la intervención
de los dos prominentes, digamos, intelectuales, se decide que el proyecto que envía José Figueres no reúne las condiciones para hacer una constitución. Y entonces acuerdan, y esto es el trabajo, digamos, de este grupo de representantes del Partido Demócrata, de darle un rumbo distinto a Costa Rica, retomando la Constitución de 1871, reformándola para convertirla en lo que es hoy día la Constitución de 7 de noviembre de 1949, que es la que nos rige hasta hoy día. Esa es, digamos, la historia que concluye, digamos, con la fundación de la Segunda República. Estamos ahí, en el marco de la Segunda República, está la nueva Constitución, que no fue la que quiso Figueres. Figueres, incluso hay declaraciones públicas de él en donde él dice, bueno, tengo que aceptarlo porque fue lo que aprobó la constituyente. En el pacto de Ochomoco del 23 de abril de 1948, Figueres y Manuel Mora acuerdan incluir las garantías sociales. Digamos, se hace un reconocimiento de que es necesario, digamos, que las garantías sociales permanezcan en la Constitución, y eso lo respetan los diputados constituyentes a instancias también de quien ocupaba, digamos, la presidencia de facto, que era José Figueres Ferrer. Y entonces esa es la historia de la Segunda República. Hoy día se habla, digamos, de la creación de una Tercera República, y esa Tercera República significaría, digamos, la transformación de la Constitución de 7 de noviembre. Razones jurídicas las hay. Yo las he estudiado, de hecho lo he publicado, digamos, en el prólogo, digamos, de este libro es la Constitución de Costa Rica, ¿verdad? La Constitución de Costa Rica, Constitución Política de la República de Costa Rica, y entonces aquí escribí el prólogo de esta Constitución, donde les explico que la Constitución de 7 de noviembre de 1949 es una constitución salida de una guerra civil, y que los tiempos han pasado y que es momento, digamos, de que Costa Rica, digamos, le dé un paso adelante, dándole a la Constitución un matiz de modernidad que hace falta en ella. Por ejemplo, ayer, revisando la Constitución, me encontré un artículo, digamos, que no tiene sentido, digamos, dentro de la Constitución, y no sé por qué, con tantos diputados que han pasado por la Asamblea Legislativa, en donde habla de los militares, pero si el ejército fue abolido en Costa Rica, no en el 1 de diciembre, eso ya yo se los he explicado, pero al fin y al cabo, digamos, no hemos tenido ejército desde largos años, por lo menos desde 1955. Fue progresivo, es normal, las cosas no desaparecen del día a la mañana, la historia no es así como solemos verla, la historia son procesos, ¿verdad? Y entonces, el hecho concreto es que efectivamente la Constitución del 49 tiene hoy día muchas falencias, y es necesario, después ya de una larga experiencia de muchas administraciones, de lograr enmiendas, digamos, en esa Constitución que permitan un trabajo legislativo mucho más claro, cristalino y transparente. Que los diputados, digamos, asuman, digamos, la responsabilidad de ser diputados del pueblo y no de los partidos políticos. Eso no lo hemos logrado. Y vea que todavía aún decimos, tenemos 31 diputados. No, tenemos 57 diputados, y lo deseable es que esos 57 diputados fuesen a trabajar por el objetivo común, que es la patria y la República de Costa Rica.
pero eso no lo hemos logrado. Todavía identificamos los partidos políticos y los diputados lo hacen cada vez que pueden, ponen la bandera de su partido y la bandera de Costa Rica. Es decir, son corazones partidos. Por un lado está Costa Rica y por otro lado está mi partido. Y esa no es la Costa Rica que queremos. Queremos una Costa Rica unificada, que la política unifique y que la Constitución sea producto de esa renovación que queremos impregnarle, digamos, a esa tercera república.